Yo les voy a hablar de episiotomía y desgarro de primer y segundo grado, la técnica de reparación. Bueno, los objetivos de esta clase van a ser básicamente que revisemos la evidencia sobre la reparación de episiotomías, revisar la evidencia sobre el material de sutura que se utiliza, que es una de las preguntas muy frecuentes y que salieron en las sesiones previas. Vamos a revisar la técnica de sutura para la reparación de la episiotomía por la episiotomografía, que básicamente es lo mismo para los desgarros de primer y segundo grado. Esto ya lo hemos hablado, el trauma perineal obstétrico puede generar patologías de piso pélvico y por eso estamos acá. El trauma perineal, por esta razón, es un problema de salud y tenemos que atacarlo en conjuntos y obviamente tratar de prevenirlo, pero cuando ocurre tenemos que tratar de repararlo de forma adecuada, básicamente por la morbilidad que esto trae a corto y a largo plazo. Los síntomas ya lo hemos hablado: incontinencia anal, incontinencia urinaria y dispareunia, son algunos de ellos que van a afectar en forma muy negativa la calidad de vida de las mujeres. Lamentablemente no podemos desconocer que un 80% de los partos van a tener algún tipo de trauma perineal, no quizás el severo que hemos hablado en estas sesiones, pero sí al menos desgarros vaginales que también pueden tener algún tipo de complicación. Y esto es importante: el 70% de esos desgarros van a tener que ser reparados quirúrgicamente, y es por eso que surge la necesidad de saber cuál es la mejor técnica para hacerlo, ya que 10% de los partos vaginales van a quedar solamente por el hecho de haber sido reparados quirúrgicamente con dolor al año y medio posparto. Entonces ya solamente el simple hecho de que una paciente sufra de dolor es una razón suficiente para saber si es que nosotros lo estamos haciendo de manera adecuada. Y considerar que un 25% de las pacientes que tengan episiotomías y tengan desgarros de tercer a cuarto grado van a experimentar dolor muy, muy importante. Entonces, metámonos en el tema de fondo, que es la episiotomía. El primer reporte de la episiotomía como tal fue en el año 1741 por Ault, que fue descrita básicamente como la apertura quirúrgica del periné para prevenir desgarros perineales severos. Bajo esa premisa se empezaron a hacer episiotomías sin que hubiese evidencia de por medio. Ahora sabemos que existen indicaciones de episiotomía que son maternas o fetales. Las maternas, las que se han esgrimido por mucho tiempo, pueden ser debidas a que la paciente anatómicamente tiene un periné desfavorable, un periné rígido o corto, en que la madre es incapaz de hacer un pujo eficiente o está agotada. Por lo tanto, al hacer episiotomía y al abrir el canal del parto, se produce la expulsión del feto en forma mucho más sencilla. También se esgrimió la opción de que una paciente que ha tenido desgarros severos, es decir, desgarro de tercer o cuarto grado, podría ser una indicación de realizar una episiotomía. Y como factores fetales, cuando el feto es macrosómico, por razones obvias, aumentando el espacio que hay en el canal del parto, podría ser más sencillo que salga el feto, y también para acelerar el expulsivo cuando existe sospecha de sufrimiento fetal agudo. Otras indicaciones son para evitar las laceraciones múltiples, evitando los desgarros de tercer y cuarto grado, para facilitar la reparación, para acelerar el nacimiento. Pero si ustedes se dan cuenta, en general, todas estas indicaciones van a tener alguna connotación de ser operador dependiente, porque es el operador el que tiene que tomar la decisión de realizarla o no. El problema de la episiotomía es que puede traer complicaciones, y una de las complicaciones más importantes que hemos discutido en este webinar es que puede producir lesiones de esfínter anal. Pero eso es una de las complicaciones. También existen complicaciones como la dehiscencia de suturas, la génesis de hematomas, que se produzcan infecciones, que sea generadora de fístulas rectovaginales, que produzca dolor, dispareunia. Incluso se ha esgrimido que sea productora de trauma del elevador del ano, y algo de eso les voy a mostrar también si es verdad o no. Entonces, para hablar de episiotomía tenemos primero que decir que no da lo mismo qué tipo de episiotomía uno esté hablando. Para que ustedes vean, hay más de 7 episiotomías descritas en la historia. Estas son las más frecuentes: la media, lo que ustedes ven acá. También está la media lateral,
que parte desde la línea media y se lateraliza. La lateral, que por definición es aquella episiotomía que se hace al menos 1 centímetro lateral a la línea media y obviamente en sentido lateral. Pero está también la descrita en J, la en T, la medio lateral radical, incluso la episiotomía anterior. Pero las más conocidas, insisto, media, media lateral y lateral. Ahora, tampoco da lo mismo hablar de media lateral bien hecha o no bien hecha, ya que Carlos ya les contó en la primera sesión que él hizo sobre episiotomía, de que el ángulo en que se haga una episiotomía media lateral es fundamental. La recomendación actual es que ojalá la episiotomía quede hecha, realizada por sobre 45 a 60 grados, nunca menos de eso y por cierto menos de 30 grados, jamás. Porque si uno lo hace más cercano a la línea media, obviamente corre el riesgo de lesionar iatrogénicamente, simplemente por realizar el corte, el esfínter anal. Y por eso es importante tener en consideración que el abombamiento que se produce en el periné materno en el momento de coronación de la presentación del feto va a generar una angulación muy distinta de los ángulos que uno piensa en cuál está realizando la episiotomía. Por eso, siempre ustedes deben considerar que deben alejarse lo más posible de la línea media al realizar la episiotomía, siempre ojalá sobre 60 grados. Ahora, el ángulo es importante, ya les dije, menor ángulo, mayor riesgo de oasis. Fíjense que por cada 6 grados que uno se aleja de la línea media, hay una reducción del 50% de la probabilidad de que uno haga una lesión artificial, ¿cierto?, del esfínter anal. Por lo tanto, la recomendación majadera que les hemos dicho en este momento, según las vías NICE, es que la episiotomía debe ser hecha entre 45 y 60 grados. ¿Qué dice Cochrane? Cochrane actualmente nos dice que la episiotomía no debería ser hecha en el 100% de las pacientes, debería ser hecha en forma selectiva, y esto está dado porque el hacerlo en forma selectiva produce un 30% de reducción del trauma severo, disminuye la posibilidad de sutura, porque obviamente van a haber muchas pacientes que van a tener desgarros de primer grado que puede que no requieran sutura o incluso indemnidad de su mucosa vaginal, siendo que si uno hace la episiotomía, el 100% de esa paciente va a requerir sutura. Ahora, fíjense que no hay diferencias entre hacer una episiotomía selectiva o hacerla en forma 100% de las pacientes en cuanto a la pérdida sanguínea, en los resultados del Apgar, en resultados de infección perineal, dispareunia, incluso incontinencia urinaria. Ahora, cuando hablan en esta revisión del 2017 sobre el parto instrumental e episiotomía, aquí ya por primera vez sale en Cochrane de que en este grupo podría ser realmente útil. Y yo les voy a mostrar algo de esa información. Fíjense que aquí hay una revisión sistemática publicada no hace mucho tiempo por un grupo brasileño que evaluó el realizar episiotomías medio laterales en forma sistemática, perdón, en forma selectiva versus no hacer episiotomía, y la verdad que no vieron grandes diferencias entre aquellas pacientes que tuvieron trauma severo perineal, y por trauma severo perineal ellos definieron lesiones de tercer o cuarto grado. Tampoco vieron diferencias estadísticamente significativas entre estos dos grupos para cualquier tipo de trauma perineal, es decir, lesiones de segundo o primer grado. Este otro estudio que evaluó el uso de la episiotomía en parto operatorio, fíjese que cuando evaluaron las pacientes que tuvieron parto por vacuum y fueron a analizar el grupo que no había tenido episiotomía versus aquellas que habían tenido episiotomía media lateral y media, lo que encontraron fue que las pacientes con las pacientes que no habían tenido episiotomía grupo de vacuum tenían un porcentaje mucho más alto, que era estadísticamente significativo, de lesiones de esfínter al compararlas con aquellas que tenían episiotomía media lateral. Ahora, cuando analizaron el grupo de episiotomías medias, la episiotomía media también tenía un porcentaje mucho más considerable de lesiones de esfínter que aquellas que habían tenido episiotomía media lateral. Lo que nos habla de que en este grupo, es decir, pacientes que van a tener un parto operatorio por vacuum,
la episiotomía en realidad sí estaría recomendada. Yo les insisto, años anteriores nosotros no teníamos esta información y nosotros proponíamos que no era recomendable en todos los casos hacer episiotomía, pero a la luz de lo que nos muestra la evidencia más reciente, al parecer parto operatorio por vacuum sí debería llevar una episiotomía para disminuir el riesgo de lesiones de esfínter. Para el forceps, esto ya está claro hace más tiempo y aquí es realmente grosero. Fíjense que el no hacer una episiotomía en una paciente en que se hace forceps, el riesgo de presentar una lesión de esfínter es altísimo. Y aquí sí, inclusive haciendo episiotomías medias, el paciente se favorece, pero cuando más se favorece es haciendo una episiotomía media lateral. Es decir, yo creo que debemos considerar parto operatorio, independiente que sea vacuum, forceps o incluso yo creo espátulas, aunque aquí no están metidas las espátulas, deben llevar consigo una episiotomía en todas las pacientes y no selectiva. Este es un estudio que presenté en la Yuga del 2020, en donde evaluamos cuál era el rol de la episiotomía en el trauma del piso pélvico, y solamente les muestro el resumen más importante que tiene que ver con la episiotomía. La verdad, lo que evaluamos fue aquí trauma del elevador del ano, y no encontramos que la episiotomía fuera un factor de riesgo para la incidencia de trauma del elevador del ano en el análisis multivariado, que es lo que finalmente más importa. Lo que más afectó finalmente que una paciente tuviera abulsión del elevador del ano fue el forceps. El forceps siguió siendo, en mi estudio, el principal factor de riesgo para que una paciente desarrollara lesiones del músculo elevador del ano, pero no así la episiotomía. Y también hay otros papers que han salido también en los últimos 5 años que han dado cuenta básicamente de lo mismo hallazgo que yo encontré en mi estudio. En este estudio nosotros también evaluamos el ángulo de la episiotomía para tratar de hacer una subestratificación de las pacientes, pero al evaluar básicamente las lesiones de tercer y cuarto grado, y nos dimos cuenta que mientras más cercana a la línea media, es decir, menos de 30 grados tuviera la episiotomía, mayor riesgo de lesionar el esfínter anal. Pasemos de lleno entonces ahora a la técnica de reparación de la episiotomía, y les insisto, básicamente es lo mismo para los desgarros de primer y segundo grado. ¿Qué factores influyen en la reparación? La extensión del daño, por cierto, el material de sutura que vamos a utilizar, la técnica que vamos a utilizar y la habilidad del operador. Estas son modificables, nosotros podemos elegir el material de sutura, elegir la técnica de sutura, pero aquí esta que sale como no modificable, yo creo que sí es modificable, ya que si usted se entrena, usted adquiere experiencia, usted hace talleres de reparación, la habilidad del operador también puede mejorar. Y por eso estamos acá. Vamos a hablar de la técnica y sutura clásica. Por mucho tiempo, la madre de la sutura para reparar las episiotomías era el catgut simple y catgut crónico. Así yo aprendí a reparar episiotomías. Y de hecho, la sutura que más se utilizaba o eran sutura separada o sutura continua bloqueante, con la suposición de que al hacer una sutura bloqueante o una sutura separada pudiese controlar mejor la hemostasia. ¿Qué sabemos ahora a la luz de la evidencia cuando comparamos el clásico catgut con el Vicryl? Cochrane, que reunió 9 estudios randomizados que acumula más de 4.000 pacientes, encontró a favor del Vicryl versus el catgut que existía menos dolor en la zona de la episiografia, con menor necesidad de analgesia, menor riesgo de licencia de la herida operatoria y menor necesidad de resutura. Ahora, hay otro tipo de Vicryl que es el Vicryl Rapid, que tiene la particularidad que el tiempo de reabsorción y la tensión media es un poco más corta que el Vicryl. También es importante saber si es que hay alguna ventaja, y nuevamente Cochrane reunió 5 estudios randomizados donde se acumuló más de 2.000 pacientes, y ¿qué se encontró? Al comparar ambos tipos de sutura, que el dolor a corto y a largo plazo era básicamente el mismo, pero en favor del Vicryl había menor uso de analgesia a los 10 días, o sea, había un beneficio con respecto al dolor, y ya sabemos el dolor lo importante que es en la recuperación de un paciente. Ahora,
Cuando se utilizaba Vicryl, lo que también desfavoreció al Vicryl tradicional es que era más necesario retirar la sutura a los 30 días, por persistencia aún de la sutura y que le molestara al paciente. Por lo tanto, esto inclina la balanza sutilmente como material de sutura de elección al momento de reparar desgarros vaginales en el parto o episiotomía, a usar Vicryl Rapid, si es que usted lo tiene disponible. ¿Qué pasa con la técnica de sutura? Repasemos sutura continua versus sutura separada. Clásicamente, insisto, utilizamos sutura separada o sutura continua bloqueante en general. ¿Qué pasa con la no bloqueante? Bueno, ya les decía, la bloqueante era realizada porque los médicos estaban inseguros de que al no hacerla bloqueante se podía producir mayor riesgo de hematomas, mayor riesgo de no controlar la hemostasia, y eso generaba temor en los médicos. Veamos qué dice la evidencia. Sutura continua versus sutura separada. Básicamente, este metaanálisis evaluó que finalmente era mucho mejor realizar sutura continua versus interrumpida en relación al dolor que la paciente podía experimentar. Por lo tanto, esto también nos dice de que es mejor continua en vez de separada. ¿Qué hay con respecto a la evidencia más grande que existe entonces con lo que les acabo de decir, que es nivel de evidencia 1A? Utilice Vicryl Rapid, ojalá sutura continua no bloqueante en todas las capas, que es la técnica que nosotros queremos aquí promover. Es muy importante, por cierto, antes de iniciar la sutura, que chequemos bien la extensión del tramo perineal, tal como hemos hablado majaderamente en este curso. Antes de empezar a reparar la episiorrafia, debe hacer un tacto rectal y vaginal para descartar las lesiones de esfínter. Debe chequear que tiene buenos equipos de sutura, la sutura disponible y ojalá buena iluminación con buenos separadores, como por ejemplo el separador de Weislander que el doctor Sandoval le mostró en su exposición. Si es necesario, llame a un ayudante y tenga a mano valvas de Breisky que nos permiten mejor exposición de las paredes vaginales. Solicita ayuda. No tiene nada de malo de pedir ayuda. A un colega que esté de turno, al residente que esté de turno, es siempre en beneficio de la paciente y, por cierto, del cirujano el tener mejor exposición. Así que no dude en pedir ayuda si es que es necesario y, por supuesto, tener una buena iluminación. Si en las salas donde atendió el parto no cuenta con buena iluminación, traslade a la paciente a un lugar más apropiado. Asegúrese de tener buena anestesia en la herida operatoria. Es fundamental que el paciente esté con buena anestesia. Si es que requiere un refuerzo de anestesia, si está con un catéter peridural, pida al anestesista. De lo contrario, pida anestesia local para infiltrar la zona con dolor. El paso 1, sutura de la vagina. Por cierto, tiene que identificar siempre el ápex. Eso es súper importante. No dejar ningún borde sin ser suturado. Realice la sutura continua no apretada con la justa tensión para lograr una buena hemostasia. Y el primer paso, como les dije, es completamente el plano de la mucosa hasta llegar y reunir el hilo. Posteriormente usted se va hacia atrás, insertando la aguja por detrás del anillo himenial, donde dejó las carúnculas himeniales reunidas, y emerge al centro de la herida. Posteriormente va a utilizar la misma sutura para suturar el plano muscular, que puede ser necesario de ida y vuelta. Primero un plano y después el otro de vuelta en el plano muscular. Es muy importante esto porque no debe dejar espacios muertos para evitar los hematomas, colecciones, seromas y posterior dehiscencia producto de una hemostasia no bien hecha. En el ángulo inferior de la herida o en el ángulo superior, dependiendo si utilizó 2 pasos en el plano profundo muscular, usted sale con la aguja al plano subcuticular y ahí empieza a hacer el plano subcuticular, aquí dice hacia el himen, si es que partió desde abajo hacia arriba, o desde arriba hacia abajo, si hizo 2 planos. Y finaliza con el nudo de Aberdeen, que es básicamente un lazo que se pasa 2 veces sobre la sutura, que nosotros lo vamos a repasar también en el paso práctico de reparación de episiorrafia mañana en los que estén presentes. Para finalizar, siempre rechequee la simetría y la anatomía de la reparación, revise la hemostasia,
repita el tacto vaginal y rectal para estar seguro de que no hay formación de hematomas, de que no hay otros desgarros, de que no transficció la mucosa anal. Haga un buen recuento de compresas, gasas, agujas, instrumental, como es obvio, y escriba muy bien el protocolo operatorio. Esas son las recomendaciones clásicas. Ahora les vamos a presentar un video in situ, ¿cierto? También del grupo del doctor Sultan, de cómo se hace la técnica que les acabo de mencionar.